Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que ya lo hemos tocado de alguna manera antes, pero que el día de hoy vamos a profundizarlo, que es un tema muy importante, muy frecuente en nuestros pacientes de medicina estética, que viene a ser el efecto lifting en rejuvenecimiento facial. Entonces, en pleno siglo XXI, la población ya está más concientizada acerca de estos tratamientos mínimamente invasivos, que son más seguros, con muchos estudios clínicos que avalan los excelentes resultados, sobre todo en manos expertas. Entonces, acá, por ejemplo, podemos conversar de que ya la medicina estética no es como antes, en el sentido de que solamente veíamos pacientes con una flacidez ya de moderada a grave, pacientes de edad avanzada, que ya se les estaba marcando mucho las líneas de marioneta, se le marcaban mucho los surcos nasogenianos, se notaba mucho la caída, es decir, la flacidez, ¿no? En la actualidad ya llegan pacientes que todavía se podrían catalogar como jóvenes, porque cuando hablamos de un tema tan interesante como la flacidez, nos damos cuenta que si bien es cierto un factor de riesgo muy importante, es la edad. Todos perdemos colágeno y elastina después de los 25 años aproximadamente, naturalmente. También hay componentes genéticos y también hay componentes del estilo de vida saludable. Entonces, en la actualidad, dentro de la salud pública, cuando ya vemos el aumento del cortisol por el estrés crónico, desde pacientes en edad ya temprana, cuando vemos pues que este ritmo de vida es ya acelerado, ha cambiado mucho del siglo XX para el siglo XXI, entonces sí vemos ya pacientes con flacidez moderada antes de los 30 años. También el estilo de vida saludable, no solamente tomando en cuenta el estrés, sino además tomando en cuenta situaciones como por ejemplo la alimentación, la nutrición, estas comidas rápidas cuando se forma ya de una manera recurrente, frecuente, cuando ya es como lo típico, la comida típica para la persona, porque bueno, pues a veces no les alcanza el tiempo, cómo ha cambiado todo este estilo de vida saludable, el ejercicio, el deporte, la conciencia de cuán importante es realizar deporte por lo menos 3 veces a la semana, de realizar estas caminatas por lo menos 30 minutos diarios y además también evitar pues hábitos nocivos como el alcohol, como fumar, entre otras sustancias que puedan ser nocivas para el cuerpo. Entonces, cuando vemos todo esto en conjunto, nos damos cuenta de que son factores que ya predisponen a tener un envejecimiento facial prematuro. Entonces, ¿qué técnicas podríamos aplicar de medicina estética para poder mejorar este efecto lifting facial? Entonces, hay que determinar el grado de flacidez, ver la edad, ver también el fototipo del paciente y según eso establecer el plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser los ácidos hialurónicos, el relleno, los fillers, eso sigue siendo un tratamiento muy importante con excelentes resultados. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos, sobre todo a nivel de tercio medio, tercio inferior, que ya se marca los surcos nasogenianos, la línea de marioneta, ya estamos perdiendo ese perfil a nivel de mandíbula, también se está perdiendo la famosa manzana a nivel de los pómulos, entonces ahí la mejor opción siempre son los ácidos hialurónicos. Ahora, pues en la actualidad, por ejemplo, también con la línea de mesoestética que nosotros trabajamos bastante, ya viene también estimuladores del colágeno, el ácido succínico, entonces se ven mejores resultados en mayor tiempo. Entonces, colocando, por ejemplo, ácido hialurónico a nivel de la línea de marioneta, del surco nasogeniano, a nivel de los pómulos, la marcación del contorno mandibular, lo que se conoce también como armonización facial, pues ya estamos generando un efecto lifting. Pero, ¿qué pasa cuando es un paciente que no solamente tiene la caída del rostro, la flacidez,
por deflación del músculo también, sino que esto va a la par con el acúmulo de grasa cuando se ve pues un aumento de la grasa a nivel del contorno mandibular de la papada. Entonces ahí aplicar directamente un ácido hialurónico no sería lo más apropiado porque le estaríamos aportando más volumen y lo que se quiere en este momento es corregir también el volumen y a la par generar el efecto lifting. Entonces, en ese caso, antes de llegar a esta etapa de los hialurónicos, si es que fuese necesario, pues primero tendríamos que destruir esa grasa localizada. Hay múltiples tratamientos. A mí me encanta trabajar mucho con las enzimas de PB Serum. Es un tratamiento indoloro, tú te reincorporas a tu trabajo, a tus actividades diarias sin ningún problema y los resultados son excelentes. Varía de 1 a 3 sesiones dependiendo del paciente y se puede realizar cada 15 días o semanalmente. Y sí, colocando como si fuera mesoterapia estas microinyecciones a nivel del tercio medio y papada. Y esto podríamos reforzarlo con la radiofrecuencia. De esta manera seguimos destruyendo la grasa, estimulando colágeno y elastina. Después de esto, nosotros podríamos evaluar. ¿Será necesario complementar con hilos tensores espiculados para generar una mayor tracción y que se pueda evidenciar mucho mejor el efecto lifting? Eso tendríamos que evaluarlo. Y ya posteriormente a esto, si nosotros vemos que hay que complementar con relleno con ácido hialurónico, pues también sería un excelente complemento. En este caso, por eso es que hay algunos médicos estéticos faciales que hablan mucho de lo que es la arquitectura facial. Hablan mucho de lo que viene a ser cómo mirar el rostro como si fuera una casa. Entonces tú vas a colocar primero los cimientos, vas a colocar las columnas, que en este caso sería la tensión, el efecto de tracción que genera el hilo tensor especulado y luego de eso ya vas a rellenar las paredes con ladrillos, que en ese caso sería el relleno con ácido hialurónico. Entonces eso sería lo más apropiado, que no solamente se ve en la investigación, en los ensayos clínicos, sino además lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Son mejores resultados. No solamente eso, sino que también hay que tomar en cuenta cuántas ampollas de ácido hialurónico vamos a colocar en una sesión, cuántos hilos tensores y si todo eso lo vamos a realizar en una sola sesión. La verdad es que al momento en que nosotros colocamos el hilo tensor, se va a generar una fibrosis. Ese es el primer paso. Entonces va a haber también una ligera reacción inflamatoria. Por eso es que hay algunos médicos estéticos que, y yo me incluyo, que no nos gusta realizar los dos procedimientos en una misma sesión. Hay casos que lo meritan, puede ser que sí, pero cuando nosotros ya tenemos, sobre todo en pacientes mayores, una flacidez de moderada a severa, lo correcto es colocar primero los hilos tensores y citar al paciente en un mes que ya se ve por lo menos un 80% del efecto tensor, de la estimulación del colágeno de este hilo tensor y ver si complementamos con ácido hialurónico. Si es que nuestro objetivo principal viene a ser el efecto lifting. Se podría colocar también, por ejemplo, 2 hilos tensores por cada lado y luego de repente complementar con relleno de ácido hialurónico una ampolla para ambos surcos nasogenianos, es decir, 50% por un lado, 50% por el otro, o colocar ya una ampolla por cada lado. En este caso, habría que evaluar riesgo-beneficio si colocamos todo eso en una sola sesión, porque el ácido hialurónico, sí, vamos a ver en ese momento el efecto ya casi un 100%, ni bien terminamos el procedimiento, pero con los hilos tensores hay que esperar que se dé por lo menos un 80% al mes y ya un 100% a los 3 meses. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado ahí con los tiempos de aplicación, con la cantidad de ampollas, la cantidad de hilos tensores, para no generar una sobreestimulación a nivel de la fibrosis y pues podríamos tener más riesgo de evidenciar granulomas. No solamente eso, hay que tener mucho cuidado con las infecciones. Claro que este es un procedimiento mínimamente invasivo, que si tú tienes todas las condiciones de asepsia, todo el protocolo médico adecuado, pues el riesgo es cero. Pero dentro del protocolo médico siempre es importante dejar un antibiótico, como por ejemplo una cefalosporina,
y poder complementarlo con un antiinflamatorio. En estos casos de la colocación de los hilos tensores. Entonces, sí, hay que ver ahí si de repente este tratamiento antibiótico nos puede ayudar a disminuir el riesgo de infección, a disminuir también la inflamación. Los cuidados que tendría que tener el paciente en casa. Si bien es cierto, se puede reincorporar a sus actividades sin ningún problema, porque como he mencionado, pues la inflamación a lo mucho será 3 días y con este antibiótico, con el antiinflamatorio, pues casi no va a sentir dolor. Va a haber una ligera rojez, quizás en el punto de inserción, a lo mucho un par de días, un ligero edema, solo un par de días, pero lo más importante es que si va a reincorporarse a sus actividades diarias, si al paciente le encanta el gimnasio, por ejemplo, no realizar actividades que demanden cargar pesas. Por ejemplo, limitar el gimnasio por lo menos unos 15 días y por lo menos un mes no cargar pesas. Eso es lo que yo aconsejo para que el hilo pueda sustentarse adecuadamente y no se rompa esa tracción. Evitar cargar peso en general. Y no solamente eso, sino que además el ácido hialurónico disminuye con el calor. Entonces no acudir pues a saunas, no acudir a la piscina la primera semana después del tratamiento y siempre el mejor aliado es el fotoprotector solar. Factor 50 dermatológico cada 3 horas todos los días. Esa sería una excelente opción. Por lo demás, esos serían los tratamientos de medicina estética a nivel de lo que viene a ser el efecto lifting. Pero también tenemos los tratamientos de medicina estética láser. Como bien comentamos, una excelente opción es el láser CO2 fraccionado. Entonces, ¿en qué momento escojo yo? ¿Será un ácido hialurónico? ¿Será un hilo tensor? Quizás me convenga un láser CO2 fraccionado. En ese caso, tendríamos que evaluar si también hay signos de fotoenvejecimiento, si tenemos arrugas finas, ciertas ojeras que se puedan tratar con láser CO2 fraccionado. Entonces, en ese caso, nos convendría cuando vemos también las manchas por fotoenvejecimiento, nos convendría realizar ya un tratamiento completo integral del rostro con el láser CO2 fraccionado, asociándolo a cremas antiedad, a cremas antimanchas dermatológicas en casa y siempre con el mejor aliado que es el fotoprotector solar. Como hemos visto, también el láser ND-YAG, el láser diodo, también nos podría ayudar con este efecto de lifting, pero no es la primera opción. En láser, siempre el láser CO2 fraccionado nos va a ayudar con este efecto de tracción. También, por ejemplo, podríamos trabajar con el HIFU. Como bien comentamos, es este ultrasonido altamente focalizado que va a llegar también al ESMAS, a esta capa superficial que recubre el músculo, entonces va a generar una mayor tracción. En pacientes jóvenes menores de 40 se ven excelentes resultados. Es una excelente opción cuando queremos complementarlo, ya no con los hilos tensores como el láser CO2 fraccionado, sino queremos utilizar una ultrafrecuencia. En este caso, el HIFU sería una excelente opción. El efecto, bueno, en una sola sesión se colocan estos disparos o podemos dividir los disparos en 2 sesiones dependiendo del tiempo del paciente. Eso se realiza una vez al año y los resultados pueden durar incluso hasta 3 años, siempre con un correcto estilo de vida saludable. Y también, por ejemplo, nos podría servir asociar al Dermapen con plasma rico en plaquetas, también ciertos peelings nos ayudan con la tracción, pero siempre depende del grado de flacidez que tenga el paciente y también las comorbilidades y qué otros tratamientos de medicina estética queremos dar. De esa manera podemos acoplar todo el conjunto de una mejor manera y siempre con los cuidados en casa, porque de eso va a depender el mejor resultado. Pues espero que les haya gustado mucho este video bastante ilustrativo y bueno, que nos sigan enviando sus dudas, sus consultas, porque de esta manera contribuimos a que el paciente esté mejor informado, que pueda ir más orientado a su consulta de medicina estética y tenga mejores cuidados, no solamente en cabina, sino en casa, y de esa manera seguir viendo excelentes resultados.